A lo largo de 30 años, la caravana estelar Lucha Libre AAA nos ha presentado a una gran cantidad de personajes que sin duda podríamos considerar hoy en día como bizarros, de los cuales solo algunos destacaron logrando entrar en el gusto del público y manteniéndose presentes hasta el día de hoy, ya sea en la empresa o dentro del circuito independiente. Y es que siendo honestos, la gran mayoría de ellos pasaron sin pena ni gloria, quedando en el olvido con el paso de los años, ya que a quienes los portaban se les entregaba a otro personaje o simplemente salían de la empresa. Este tipo de casos los veíamos mayormente en la década de los 90 o principios de los 2000, tiempos en los que el licenciado Antonio Peña se encontraba a cargo de la empresa. De esta manera conocimos personajes como Drácula, Chamagol, los Espantapájaros, Jafar, Alien, los Cumbia Kings, entre muchísimos más. Sin embargo, hay uno en especial que realmente muy pocos recuerdan, pero que tenía una peculiaridad muy interesante que lo ligaba a una de las grandes estrellas que tenía AAA en la época, como lo era Gronda, a tal grado de quedarse al poco tiempo con su personaje. Y precisamente, en esta ocasión lo vamos a recordar, ya que sin duda alguna se convirtió en el personaje más olvidado en la historia de AAA. Para esto nos tenemos que remontar al viernes 19 de noviembre del 2004, fecha en la que la 3 veces estelar se presentaba con todo su elenco de estrellas en la Arena Jalapa de Jalapa, Veracruz, en una función que vería dos debuts, el de los Cumbia Kings, quienes se iban a enfrentar a los Vipers, y el de nuestro protagonista, que sin esperarlo aparecía en la tercera lucha de la cartelera dentro de un cuadrangular de parejas mixtas, y digo sin esperarlo ya que en un inicio no se encontraba programado. Dentro de esa lucha veríamos a la Hechicera y Loco Valentino, quien también fue la segunda versión del Mosco de la Merced, Karina Duval, una luchadora local, y Nautilius, mismo que tiempo después le diera vida a Black Abyss. Los campeones de parejas mixtas, Fabi Apache y el Apache, la ruda número 1 de la época Tiffany y el campeón nacional atómico Cuervo, además de la pareja conformada por Cintia Moreno y un luchador desconocido pero que tenía una apariencia idéntica a la de Gronda en cuanto a la pintura roja y de cierta manera el físico. Lo único digamos diferente era la máscara, aunque no del todo, pero para nuestra sorpresa fue presentado precisamente como el hermano de Gronda, haciendo de esta manera su debut dentro de AAA bajo el nombre de Drago, en la que sería la primera versión del personaje que conocemos hoy en día, sustituyendo al Oriental, quien era el compañero programado de Cintia Moreno. Esta lucha, como se pueden dar cuenta, sufrió diferentes cambios de acuerdo a lo que presentaba la cartelera oficial, ya que dejó de ser un cuadrangular al agregarse una quinta pareja que era la de Karina Duval y Nautilius, además de la sustitución del Oriental por el debutante Drago, así que de esta manera se iban a desarrollar las acciones en un encuentro que era eliminación y donde los campeonatos de parejas mixtas no estaban en juego. En cuanto a las acciones del combate veríamos algo muy interesante, ya que realmente fue una buena lucha donde de manera general pudimos ver una gran variedad de castigos, rapidez y mucha agilidad. Aunque está claro que los protagonistas eran Fabi Apache, el Apache, Tiffany y Cuervo, quienes tenían una rivalidad en ese momento por los campeonatos de parejas mixtas, ya que se enfrentaron la mayor parte del tiempo. Ahora sí, pasando a la participación de Drago, realmente no tuvo muchos minutos en el hexadrilátero, pero lo que hizo influyó de cierta manera dentro del combate. En primer lugar lo veríamos frente a la Hechicera y Loco Valentino, pero poco pudo hacer ya que los sometieron logrando frenar sus ataques. Sin embargo, se volvería a ver las caras con la Hechicera más adelante, a quien terminó eliminando, luego de azotarla en la lona desde uno de los esquineros para cubrirla con una planchita. Su última participación sería ya en la parte final de la lucha cuando solo quedaban él y Cintia Moreno contra Fabi Apache y el Apache. Ahí con un lazo al cuello el llamado hermano de Gronda logró contener sus ataques, pero rápidamente el Apache contraatacó colocándolo con un suplex en la lona para lanzarse desde el esquinero, así que esto estaba por concluir. Lamentablemente no contaba con que Tiffany se encontraba debajo del ring y fue fauleado por ella. De esta manera cayó saliendo de acción, momento que aprovechó Cintia Moreno para aplicarle a Fabi Apache una ruleta de la muerte y realizar el conteo, mismo que afortunadamente llegó a las 3 palmadas. De esta manera terminaba la lucha y el debutante Drago lograba su primera victoria dentro de AAA, gracias a su compañera. Desafortunadamente este personaje no volvería a aparecer dentro de la empresa y es que no hay algún antecedente que así lo indique. Dentro de los datos del luchador aparece que portó el personaje de Drago de 2004 a 2005 y quizá pudo haber tenido algunas otras presentaciones más, pero dentro de funciones no televisadas o en shows de los cuales actualmente no hay registro.
Sin embargo, esto último se podría desmentir tomando en cuenta que en esa misma época, que para ser exacto era noviembre del 2004, quien portó el personaje de Drago fue presentado por el cibernético como Luzbel en la ciudad de Irapuato, un personaje similar al anterior por sus características que venía para acabar con Gronda. Pero esta versión de Luzbel no estaría activa durante mucho tiempo, ya que para mediados del 2005 cambió su apariencia a la que todos recordamos, llegando hasta una de las luchas estelares de Triplemanía 13, enfrentando junto al Zorro y Juventud Guerrera a un equipo extranjero. Para este punto creo que ya saben quién fue el luchador que le dio vida a Drago, y es que en esta parte de la historia es donde entra Gronda el original, ya que tras su salida de AAA Antonio Peña buscaba quien pudiera sustituirlo, creando así una nueva versión la cual comenzó a presentarse en distintas plazas. Incluso se dice que en algunas de esas funciones se le podía ver con la rodillera que utilizaba Gronda tras su lesión en el año 2002, esto para evitar un conflicto con la afición. Aunque estaba claro quién era la primera versión, pues el tatuaje de Superman era inconfundible, además de que el para en ese entonces Gron XXX era un poco más alto que el que se encontraba en AAA. La continuación de la historia ustedes ya la saben, veríamos a dos Grondas dentro de la lucha libre mexicana quienes se terminarían enfrentando en el año 2009 cuando la primera versión del personaje regresó a la empresa, aunque poco tiempo después volvió a salir quedándose esa rivalidad inconclusa. Ya para finalizar tenemos que hablar un poco sobre la carrera de este luchador, el cual comenzaría bajo el nombre de Máximo el Gladiador, para posteriormente ser llamado por Antonio Peña, y es que contaba con un gran físico, mismo que de cierta manera solo se había visto con Gronda, así que para el licenciado era un gran elemento. Ya estando dentro de AAA fue donde comenzó toda esta historia, iniciando con los personajes de Drago como si de una premonición se tratara, y la primera versión de Luzbel misma que meses después cambiaría, ya que pasó al bando técnico, por lo que nos podemos dar cuenta que su carrera ha sido extensa. Lamentablemente, nunca pudo superar o al menos igualar el impacto que generó la primera versión de Gronda, cuestionándonos si realmente fue buena idea que tomara el personaje, o lo mejor era que se hiciera de un hombre ya sea como Drago o como Luzbel, evitando el conflicto que lo ha perseguido tristemente todos estos años al ser la segunda versión. Pero sin duda alguna, ese 19 de noviembre del 2004 quedaría marcado por su debut dentro de la empresa, portando una imagen muy peculiar e interesante, ya que no solo se trataba del hermano de Gronda, sino que también era la primera versión de Drago, convirtiéndose al día de hoy en el personaje más olvidado en la historia de AAA.